perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. Nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca, no fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Nada es imposible para ti. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste.
se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay nadie como tú, Jesús. Moriste por nosotros y resucitaste. Tú has vencido la muerte, Señor. Puedes declararlo, iglesia, cántale así. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amigos, familia, hermanos, hermosa iglesia del Nazareno Villa Los Arcos, bienvenidos este primer domingo de febrero 2021 a nuestra reunión, nuestra transmisión. Hoy toca comunión. Esta es nuestra comunión, la comunión con el pueblo de Dios, con ustedes y con Dios, donde celebramos, donde anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, anunciamos su resurrección y anunciamos su segunda venida. Dice la palabra de Dios allá en San Mateo 26, verso 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí en casa, el líder de la familia, voy a pedirle que tome el pan y el vino en su mano y vamos a consagrarlo, hermanos. Oremos en esta hora. Padre, en este momento, Señor, oramos dándote gracias por todos tus favores.
Señor, como pastor, consagramos el pan y el vino que está aquí en tu casa y en casa de cada uno de mis hermanos, porque vamos a celebrar, Señor, la comunión que tú instituiste hace más de 2000 años. Nos acordamos que tu cuerpo, Señor, dado en sacrificio, es ese pan que vino del cielo. Y nos acordamos que tu sangre preciosa, Señor, se simboliza en este vino. Señor, en esta hora nos acordamos que por esa sangre preciosa somos limpiados, somos sanados. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Consagramos el pan y el vino en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, tomemos este pan y comamos en memoria de que Cristo murió por nosotros, y seamos agradecidos. Vamos a tomar todos la copa. Agradezco a Dios por estar aquí con mi esposa. Amados, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos preserve irreprensibles hasta su segunda venida. Tomemos de esta copa en memoria de que Cristo derramó su sangre por nosotros para remisión de nuestros pecados, y seamos agradecidos. Amén. Como cada mes, mi esposa y yo oramos para bendecirlos. Ahí en casa levante su mano derecha y oramos por ustedes. Padre, bendecimos a la iglesia IDN Villa Los Arcos, desde el más pequeñito hasta el más grande, Señor. Iglesia, amigos y hermanos, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz y te guarde tu entrada y tu salida de tu casa en la ciudad, en el pueblo. Mi Señor, ponga pan en tu mesa y no te haga falta. Dios te bendiga en este mes de febrero. El Señor supla conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios te cubra de todo mal, que haga sacar toda enfermedad de tu casa, porque habitamos en tierra de Gosén, porque estamos seguros en ti, mi Dios. Bendigo a este pueblo, bendigo a la iglesia, bendigo a nuestros amigos. Que tu paz sea sobre ellos, que tu gracia infinita sea sobre ellos, que puedan tener paz al descansar y tengan el descanso y repongan fuerzas. Bendícelos, que cada uno tú les refuerces su sistema inmunológico. Bendice, dale salud a tu pueblo, Padre. Dales paz, Señor. Bendecimos a toda la iglesia, bendecimos a tu pueblo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Qué alegría, mis hermanos. Qué hermoso estar congregados este domingo después de este tiempo precioso de comunión con Dios, la Santa Cena. Este fue nuestra primera celebración de Santa Comunión de este año 2021, y de ahí, como siempre, cada mes vamos a estar celebrando juntos la Cena del Señor. Qué importante. Hay algunas personas o pastores que no están de acuerdo en celebrarlo de esta manera. No obstante, este es el medio que nosotros tenemos para estar en contacto con ustedes, para estar en comunión. Y Dios es omnipresente. Y creo yo que si oramos y consagramos el pan y el vino desde la perspectiva de la omnipresencia de Dios, Dios está aquí en la casa, en su templo. Pero también la casa de Dios es la casa de usted. Y Dios está ahí. Por eso es válido celebrar la Cena del Señor. Qué bueno que usted ha participado en este día. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy el tema es beneficios de servir a Dios.
Vamos a leer en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 25. Leo la palabra de Dios y dice así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y bendecirá, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuántas promesas de Dios, ¿verdad? Hoy el tema, como he anunciado, es beneficios de servir a Dios o resultados de servir a Dios. Agrego la palabra resultados, porque mucha gente quiere hoy o necesita hoy escuchar una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. En verdad, soy un pastor que se alegra con los que se alegran, que se goza con los que se gozan. Soy un pastor que también llora con los que lloran. Como pastores sentimos lo que las personas sienten, lo que las ovejas sienten. Y estamos con ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Y yo quisiera en este momento pensar que las promesas de Dios solo llegan así, pero no, hermano. Necesitamos dar la palabra completa. Las promesas, las bendiciones de Dios son reales, pero también son resultado de algo que Dios nos pide. Y creo yo, estoy seguro, que el privilegio más grande que podemos tener los seres humanos, lo tenemos nosotros los cristianos. Y es el privilegio de servir a Dios. Servimos a Dios sirviendo al prójimo. Todos fuimos diseñados para servir. Y Dios nos llama a servirles. Miren, el contexto de este pasaje que nosotros leímos en esta mañana es el siguiente. El pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel está en el desierto, pero para poder entrar a esa tierra que Dios les había prometido, donde fluye leche y miel, Él les da instrucciones muy claras y muy precisas. Dentro de estas instrucciones, en esta mañana, Dios también a nosotros nos instruye, nos dice, nos enseña cómo podemos servirle y cuáles van a ser los resultados. No solo debemos hablar de las promesas de Dios, pero necesitamos enseñar qué hacer para que las promesas de Dios sean para nosotros. Estoy gozoso, y digo gozoso, hermanos. El día de ayer hablé con una de nuestras hermanitas de la congregación que está pasando por una situación difícil, y me alegró la manera en que se expresó de Dios. Me alegró cómo está afianzada a las promesas de Dios. Y creo yo que pase lo que pase, nosotros estamos tomados de la mano de Dios y no debemos soltarnos de la mano de Dios en estos tiempos. Son tiempos críticos, son tiempos difíciles, son tiempos en los que necesitamos estar tomados de la mano de Dios. Y en esta ocasión, de acuerdo al texto que leímos, quiero compartirles 4 consejos de la Biblia de cómo servir a Dios.
y después emociónese con los resultados. Después vamos a ver 4 resultados. Ahí mismo en estos 5 versículos, 6 versículos, la palabra de Dios nos dice qué podemos hacer, cómo podemos servir a Dios y cuáles serán esos resultados. Comencemos en cómo servir a Dios. Usted se pregunta, ¿qué dice la Biblia de cómo puedo servir a Dios? Bueno, estos son parámetros. Amado mío, mi hermano, usted le sirve a Dios, ya le dije hace un momento, sirviendo al prójimo. No necesita usted estar frente a una tribuna o frente a una iglesia para servir a Dios. Si usted es enfermera y usted está sirviendo a su prójimo, usted le está sirviendo a Dios. Si usted es un doctor, si usted es una persona que está al frente en un hospital, usted le sirve a Dios. Si usted es una persona que hace la limpieza en un hospital, arriesgando su vida, usted le está sirviendo a Dios, porque está sirviendo a su prójimo. Si usted es ama de casa y ahí en casa usted sirve a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos, y es una persona servicial, usted está sirviendo a Dios. Qué importante, amados míos, es servir a Dios. Pero aquí hay algunos principios de cómo servir a Dios. Número 1, mire cómo dice el libro de Éxodo, cómo dice la palabra de Dios. El libro de Éxodo fue escrito por Moisés, el gran libertador, el líder a quien Dios lo llamó. Lo llamó para preservar a su pueblo, para preservar a su nación. Llamó a Moisés para ir a Egipto y reclamar a su pueblo, y Dios le dio la dirección, le dio una vara, le dio un intérprete, un hombre del habla como su hermano Aarón, porque era tartamudo Moisés, y Dios usó a Moisés. Él escribe precisamente estas cosas. Él está cerca de su muerte, pero él prepara al pueblo porque el pueblo está a punto. Apenas Moisés es llamado a la presencia de Dios, el pueblo está listo para entrar a la tierra prometida. Y antes de que Moisés, mire, a mí me impresiona la vida de Moisés, porque Moisés no entró a la tierra prometida, pero preparó a su pueblo. Les dio principios para que su pueblo pudiera poseer, pudiera conquistar la tierra que Dios les había prometido, sirviéndole a Dios. Y mire, ¿cómo les enseña Moisés? ¿Cómo servir a Dios? Número 1, guárdate delante de Él. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 21, si ustedes me acompañan, dice, guárdate delante de Él. Es lo que dice la palabra de Dios. Voy a pedir que pongan el versículo en la pantalla. Guárdate delante de Él y oye su voz. Aquí hay algunos principios de cómo debemos de servir. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener en lo que estamos sirviendo a Dios? Dice la palabra de Dios que debemos guardarnos de Él. En otras palabras, debemos guardar nuestro corazón, debemos guardar nuestra vida, debemos guardar nuestro caminar, no desviarnos del camino de Dios. Te digo un secreto, vive para Dios. Llevo 55 años que Dios me ha permitido en esta tierra y siempre he tenido la mentalidad y la práctica de pensar, de decir y de hacer lo siguiente. Y lo digo en mi corazón y lo tengo como un lema en mi vida: vivo para Dios, no vivo para los demás, no vivo para las gentes, no vivo siquiera para agradar a la sociedad o para agradar a las personas. Vivo para Dios, vivo para agradar a Dios. Y esto es lo que significa guardarte delante de Él. Vive para Dios. Guardarte para Dios significa serle fiel, significa fidelidad, significa no alejarte del camino de Dios, significa perseverancia, significa estar ahí. Por eso Moisés le dice al pueblo de Israel: antes de que ustedes entren en la tierra, antes de recibir las promesas, de recibir las bendiciones de parte de Dios, guárdate delante de Él. Guárdate delante de Él. Qué importante es este primer principio: guardarnos para Dios. Jovencita que me escuchas en esta hora, yo sé que hay jóvenes que me escuchan, hay jóvenes solteras que me escuchan.
Guárdate para Dios. No le entregues tu cuerpo a cualquier persona. Guárdate para Dios. Joven que me escuchas, guárdate para Dios. No te entregues a los placeres, a los vicios. Guárdate para Dios. Guárdate delante de Dios. Es la manera en que Dios nos pide que le sirvamos. Hay personas que dicen servirle a Dios, pero que no guardan su corazón, no guardan su vida, no son fieles a Dios. Dios quiere personas fieles, leales. Dios quiere personas que lo amen, que guarden su vida, que vivan para Él. Que también tu lema sea vivir para Dios. Que tú puedas decir en esta mañana: yo vivo para Dios. No sé cuántos en esta mañana ahí desde casa pueden escribir en el chat público, que todos lo vean, que todos lo escuchen. Yo vivo para Dios. Yo voy a vivir para Dios. Así que guárdate delante de Dios. Número 2. Escucha su voz, dice el mismo verso 21. Guárdate delante de Él, dice, y escucha su voz. Número 2. Debes servir a Dios escuchando su voz. Escuchar a Dios en nuestro tiempo. Amados míos, en nuestro tiempo personal con Dios, en nuestro tiempo de comunión con Dios, en nuestro devocional diario con Dios. Esto no es lejano, no es místico, es práctico. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Algunos dicen: pero pastor, ¿cómo escucho la voz de Dios? Muy sencillo, hermano. Escucha la voz de Dios leyendo la palabra en la Biblia. Abre tu Biblia, léela y escucha la voz de Dios. Escucha lo que Dios te dice a través de la palabra de Dios. ¿De qué otra manera escuchamos la voz de Dios? Escucha la voz de Dios a través de las predicaciones. ¿Cuántas veces usted es redarguido por el Espíritu Santo cuando el pastor está hablando? Cuando su servidor o el pastor Gio está hablando. Y usted dice: Dios me está hablando a través de esta prédica. Escucha entonces a través de la Biblia. Escucha a través de las predicaciones la voz de Dios. Dios habla a través de su palabra, a través de las predicaciones. Pero también puedes escuchar la voz de Dios a través de un consejo. Cuando alguien te dé un consejo, es la voz de Dios. Cuando alguien está tratando de ayudarte para enderezar tu camino, es la voz de Dios. Verso 21, ahí mismo, no solamente dice escucha su voz. ¿Y sabes por qué la Biblia dice escucha su voz? Porque luego dice: no seas rebelde. No le seas rebelde. El pueblo de Israel muchas veces fue rebelde. Fue rebelde estando en Egipto. Fue rebelde cuando salieron. Fue rebelde al inicio en el desierto, en el trayecto. Fueron rebeldes a Dios. Se apartaban de Dios. Por eso Moisés, conociendo al pueblo, conociendo a su gente, como decimos, ¿verdad?, les dice: escuchen su voz y no les sean rebeldes. Número 3, ¿de qué otra manera o cuáles son los principios para servir a Dios? Haz todo lo que te dijere, dice en el verso 22. Leamos cómo dice el 22. Dice la palabra de Dios: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres, dice, hicieres todo lo que yo te dijere. Otro principio para servir a Dios: no podemos servir a Dios sin obediencia. Se requiere la obediencia para servir a Dios. La palabra de Dios dice aquí: haz todo lo que te dijere. Moisés le está diciendo al pueblo. Ahí estaba Josué, el gran líder que lo iba a sustituir. Ahí estaba Caleb, un hombre que conquistó mucho territorio, nuevo territorio de ese lugar que Dios les había prometido. Ahí estaban los israelitas, una generación, una nueva generación. Y Moisés les dice: hagan todo lo que Dios les dice. En otras palabras, obedezcan sus mandamientos, obedezcan las instrucciones de parte de Dios.
Hay un decálogo, hay 10 mandamientos. Obedezcan, no matarás. Honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos claramente están escritos en la palabra de Dios. Y dice aquí que la manera de servir a Dios es hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Y número 4, algo importante al salir del desierto para entrar a la nueva tierra. Iban a encontrarse costumbres diferentes, iban a encontrarse fiestas diferentes, iban a encontrarse la adoración a otros dioses. ¿Y qué les dice? No te inclines a los ídolos. 4, no te inclines a los ídolos. Para que usted lo vea, está en el verso 24. Dice, no te inclinarás a sus dioses. Dios es un Dios, mi Padre es un Dios celoso. ¿Y sabe por qué Dios es celoso? Porque nos ama. El que ama, cela. Es un amor de pertenencia, es un amor. Dios dice, yo te hice, mío eres tú. Y cuando el hombre o la nación se va tras otro Dios, Dios es celoso, hermanos. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios lleno de amor. Y por eso da estas instrucciones para servirle. No podemos servir a Dios y servir a otros dioses. Y eso lo dice muy claro el mismo Señor Jesucristo. Ya les enseña a sus discípulos allá en el Sermón del Monte: no podéis servir a 2 señores. Qué importante. Estos parámetros, estos principios los recibe el pueblo de Dios antes de entrar a esa tierra prometida. Ahora escúcheme bien. La tierra prometida, queridos hermanos, es un prototipo, es un símbolo de la patria celestial, de la tierra prometida que Dios ha preparado, está preparando en el cielo. Allá en el libro de San Juan, capítulo 6, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no se acongojen, no tengan miedo. Voy pues a preparar el lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que hay una tierra prometida para todos nosotros. No obstante, debemos aprender a servir con los mismos principios que marca la palabra de Dios. Son 4 y son sencillos. Guárdate delante de Él. Guarda tu corazón. Hay que serle fiel. Camina derecho. Dije, vive para Dios. No vivas para los demás. Vive para Dios. Número 2, escucha su voz. ¿Qué quiere decir eso? Para que tengas la dirección, la instrucción, siempre escucha la voz a través de la Biblia, a través de las predicaciones, a través del consejo. Número 3, haz todo lo que Él te dijere. Todo lo que la palabra nos enseña, hay que hacerlo. La palabra de Dios nos dice que no solamente hay que escuchar. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y la Biblia dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, es buena, agradable y perfecta. Y número 4, no te inclines a los ídolos o a otros dioses, dice la palabra de Dios. Hermanos, estos son los principios para servir a Dios. Lo que hagamos en esta tierra, cada quien tiene un propósito en esta tierra. Fuiste diseñado para los propósitos de Dios. Y la Biblia dice: mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Esto es lo primero. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero yo me emociónese usted ahora, que si hacemos esto, mire los resultados, mire los beneficios. El tema de hoy es beneficios de servir a Dios. Vamos a ver estos beneficios. Beneficio número 1 lo encontramos en el verso 22. 1. Dios será enemigo de tus enemigos. Me encantaría leerlo. Dice la palabra, Éxodo capítulo
23, verso 22, dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Y no solo eso, dice: y afligiré a los que te afligieren. Wow. Yo quiero un compañero así, yo quiero un amigo, yo quiero un padre así, que dé la cara por mí. Dios, nuestro Dios, es un padre que siempre va a velar por nosotros, que siempre va a estar a favor de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él será enemigo de nuestros enemigos. Hermanos, estamos viviendo una crisis mundial. Escuchamos de conspiraciones, escuchamos de cómo se encrudece la pandemia, escuchamos de puras noticias tristes, hermanos, escuchamos tantas cosas horrendas hoy en día. Pero si servimos a Dios, si todo lo que hacemos lo hacemos como lo he enseñado en esta mañana, el primer resultado es que Dios peleará por nosotros y Dios será enemigo de tus enemigos. Amado amigo, abraza a Dios. Esta es la promesa de Dios. Dios será enemigo del COVID-19. El Señor, hermanos, es nuestro guardador. El Señor es el que está con nosotros. Y veamos el beneficio número 2. Dice la palabra de Dios: el ángel de Dios y su presencia irá delante de ti. Verso 23. Leo, dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Mire qué maravilloso. Uno de mis versículos favoritos, Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, traducido en el tema de hoy, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le sirven, de la manera que lo he explicado, de los que le servimos a Dios, de los que le servimos apartándonos de los ídolos, ¿verdad? Escuchando su palabra, obedeciendo su palabra, haciendo su palabra, de los que les servimos, guardando nuestro corazón. Dice la Biblia: el ángel de Dios irá delante de ti. Qué maravilloso saber que el ángel de Jehová va delante de mí. Hermanos, es que cuando yo salgo, cuando yo camino, cuando tú vas, confiemos. Yo al menos confío que cuando voy, el ángel de Dios envía un ejército delante, otro a la retaguardia, y por todos lados el ángel de Dios va cuidando nuestra vida, va cuidando mi vida, la vida de mi familia. Estamos sorprendidos, mi casa y yo, mi familia y yo. Ustedes saben, los que nos conocen, han venido a casa, somos 6, mi esposa, mis 3 hijos, mi suegra. Y con esta situación que estamos viviendo, muchas personas cuando nos hablan, lo primero que me preguntan es: ¿y su suegra está bien? Más de 76 años de edad. Aunque a mi suegra no le gusta que yo diga su edad, pero verdad, una mujer ya madura, pero Dios la ha cuidado. Dios ha cuidado nuestra casa, Dios ha cuidado nuestra familia, porque esta es la bendición de Dios. Este es el beneficio si le servimos a Dios. Este es el resultado si servimos a Dios de corazón. El ángel de Dios va delante de ti. Número 3, mire otro beneficio. Dice la Biblia: Dios bendecirá tu pan y tus aguas. Versículo 25, y me encanta este versículo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, dice. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Wow. Tercero, Dios bendecirá tu pan y tus aguas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha abandonado Dios? ¿Te ha dejado Dios en casi todo este año de pandemia? Quiero hacerte una pregunta. ¿Ha bendecido Dios tu pan y tus aguas?
El día de ayer estábamos asombrados, mi familia, al estar comiendo unos robalitos, ¿verdad? Unas mojarras blancas, unos robalitos en casa. Y sorprendido, siempre mi expresión es así, de fiesta, de gozo. Dios nos ha hecho ricos. Porque para tener riqueza no es teniendo oro. Tenemos abundancia en nuestra mesa, porque la Biblia dice que Dios bendice nuestro pan. Dios ha puesto alimento en nuestra mesa, y no solo para nosotros, sino para compartir con los demás. Dios ha puesto agua en nuestra mesa, en nuestra casa. Agua hasta, imagínense, una semana sin agua. Qué triste, ¿verdad? Necesitamos el agua hasta para bañarnos, no solo como producto para ingerir. El agua es una bendición, hermanos. Y Dios ha bendecido. Aquí por lo menos en Tabasco, Dios ha bendecido nuestra vida bendiciendo las aguas. Qué maravilloso Dios tenemos. Dios bendecirá tu pan y tus aguas si tú le sirves a Dios de todo tu corazón. Y número 4, quitará toda enfermedad de en medio de ti. Ahí mismo en el verso 25 que acabo de leer: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice: y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amados míos, amigos, familia, que estamos atribulados por esta situación, por esta enfermedad terrible que azota al mundo, el único que puede quitar la enfermedad de este mundo es Jehová de los ejércitos. Es el dueño de la tierra, es el dueño de la vida, es el dueño de las cosas. Es el único que puede quitar toda enfermedad. Querido amigo, querido hermano, Dios es fiel. Si queremos clamar a Dios, si queremos que Dios saque esta enfermedad, tenemos que aprender a servirle a Dios con la actitud correcta, con la actitud con la que he descrito en este libro de Éxodo, en esta palabra de Dios en esta mañana. Si queremos que Dios quite toda enfermedad de esta tierra, debemos aprender a guardarnos delante de Dios, escuchar su voz, vivir la palabra, hacer lo que Él dice, no solo oír, y rechazar toda idolatría en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Dios quitará toda enfermedad de en medio de ti. Hermanos, tal vez alguien diga en esta hora: pastor, pero esta pandemia está en todo el mundo. Déjame darte un ejemplo. Si usted no ha escuchado de lo que sucedió allá en el libro de Génesis, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, mire cómo dice la palabra de Dios, la historia dice que el pueblo de Israel estaban situados, eran más de 1,5 millones, 2 millones de personas. Pues en todo aquel territorio egipcio ellos tenían que tener un lugar donde vivir, y ellos vivían en un territorio que se llamaba tierra de Gosén. Así se llamaba, tierra de Gosén. Y dice la historia, dice la palabra de Dios, que cuando las plagas cayeron, hermanos, cuando hubo plagas de sangre en Egipto, Israel tenía agua para comer. Dios los bendijo su pan y sus aguas. Y en tierra de Gosén no llegaban esas plagas. Cuando vino la plaga de granizo, esas nubes de granizo no llegaron a tierra de Gosén. Y así pasaron plagas tras plagas, hermanos. Pero ellos vivían en un territorio, porque Dios les había dado estas instrucciones. Porque si el pueblo de Dios sirve a Dios como lo dice su palabra, Él está dispuesto a librarnos, no solo sanar nuestro pan
y nuestras aguas. Pero Dios está dispuesto a librarnos de toda enfermedad. En esta mañana, querido amigo, querido hermano, aférrate y dile a Dios: Señor, yo te voy a servir. Si no te he servido como dice la palabra, si te he fallado, si no he guardado mi corazón, si no te he sido fiel, si no he vivido para ti, Señor, perdóname. De ahora en adelante yo voy a vivir para ti, porque quiero que tú cambies las cosas, y donde yo viva será tierra de Gosén. Dice el Salmo: caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Así dice el Señor en su palabra, querido hermano. Por eso yo me aferro a la palabra de Dios. Confiemos en el Señor. Es hora de voltear nuestros ojos a Dios y de servirle con la actitud correcta, de servirle con todo el corazón, no a medias, porque Dios no quiere personas a medias. A Dios no le gustan las cosas a medias. Él dio todo por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Él quiere todo de ti, Él no quiere una parte de ti. Dios quiere ser el centro de tu vida. Así que estemos dispuestos ahora a servir a Dios. Sírvele a Dios. Y querido hermano, así la pandemia esté en todo el mundo o vengan otras enfermedades, ya los científicos dicen, ¿verdad? Prepárense, porque esta no es la única plaga, esta no es la única pandemia, vendrán peores. Hermanos, la Biblia dice que los tiempos se pondrán peores, pero cuando le servimos a Dios de todo corazón, cuando le servimos a Dios, recuerde, estamos para entrar a esa tierra prometida que Dios nos tiene, y el momento en el que Dios nos llame, estamos en su presencia. Pero mientras estamos en esta tierra, sirvamos a Dios con esta actitud y recibiremos estas hermosas promesas de parte de Dios. Qué maravillosas promesas tenemos de parte de Dios. Qué hermoso es saber, queridos hermanos, que Dios será enemigo de tus enemigos. Y la palabra de Dios dice que Él te defenderá, el ángel de Dios irá delante de ti, Dios bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad en medio de ti. Yo quiero en esta mañana invitarte a reflexionar, no solamente a pedirle a Dios que cumpla Él su promesa. Primero necesitamos cumplir nosotros. Amados míos, sirvamos a Dios. Amemos a Dios, como dice aquí la palabra. Vivamos para Él. Entreguemos toda nuestra vida a Dios y confiemos en que Dios hará. Y finalmente, pase lo que pase, hermanos, nuestro lugar está seguro en la patria celestial, en esa nueva tierra prometida que Dios nos está preparando, que Dios ha preparado para nosotros. Pero lo importante es que tú vivas para Él. Lo importante es que tú le sirvas con todo el corazón. Ayúdame a orar. Ora a Dios. Y si tú necesitas hacer en este momento un cambio, que la palabra de Dios es la que transforma. Pon tu corazón, tu vida en las manos de Dios y toma decisiones en esta hora. Padre, gracias por la palabra. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, pero el mundo se ha olvidado de ti, Padre. El mundo se olvida de tus principios, de tus mandamientos. Señor, ayúdanos. Gracias porque nos das esta oportunidad. Nos enseñas, Padre, cómo servirte, cómo vivir para ti. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado en tu palabra tus principios, tus verdades. Y Señor, permite que tus promesas sean reales. Gracias, Señor, porque esto no falla. Si hacemos como dice tu palabra, tú cumples tus promesas. Padre, oro en esta mañana. Bendigo a mis hermanos, aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Gracias por la vida de Clarita, de Lili, de Omar, de Fernandito. Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Fernando. Seguimos esperando ese milagro, Padre. Tus promesas son reales. Señor, aquí está esta familia que te sirve. Los ponemos en tus manos, los bendecimos. Y a aquellos que nos escuchan y que escucharon la palabra en esta hora, Señor, pido tu bendición, que tu palabra traiga vida en abundancia, traiga transformación a cada corazón en este día, en el precioso nombre de
de Cristo Jesús, mi amado Dios. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Así como estamos, vamos a ofrendar, hermanos. Este es un día de Santa Comunión y hemos orado para que Dios te bendiga en todo este mes de febrero que ya ha avanzado unos días. Y yo quiero pedirte que levantes tu ofrenda, que lo dediques a Dios ahí en la familia, que todos en casita podamos ofrendar y honrar a Dios. Y voy a orar que Dios supla toda situación económica en tu casa que no te haga falta, como dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Padre, te dedicamos nuestra ofrenda con gratitud, con gozo, con alegría, Padre. Recibe nuestra ofrenda, nuestros diezmos, Señor. Y Padre, como pastor, como líder de esta congregación, bendigo a las familias, bendigo a cada persona, Señor. Bendigo su economía. Señor, tú suplirás todo lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Así lo creemos, Padre. Te honramos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos y hermanos, nos conectamos hoy por la noche. 7 de la noche estará con nosotros el pastor Gio compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Pasen un domingo excelente. Vamos a celebrar a Cristo en este día. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Mis enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, mis enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, vencedor,